Resulta que entre consulta inundada, policía que tenía que llegar, bueno, nos cogió tardísimo y al final los propios médicos que... ¿De qué te sirve hacer un diagnóstico cuando la persona se está muriendo? Se supone que el diagnóstico es para tratar de salvar a la persona, para tratar de evitar que llegue a ese punto. Entonces es algo descabellado. Yo recuerdo cuando terminé, ellos me dijeron cómo fue todo, le dije, horroroso. La situación tan precaria que tiene nuestro país con el tema de las contrataciones, porque el salario es tan bajo que nadie quiere hacer ese trabajo. Buenos días, buenos días. Este video hoy va a ser para responderles un poco, o sea, contarles cómo fue todo mi procedimiento. Ustedes saben, las personas que ya vieron el video anterior, que yo me hice una endoscopía. Entonces, pues vamos a conversar un poco porque me han dejado muchas preguntas, me han escrito mucho. Entonces, le voy a contar, pues de alguna manera, mi experiencia. O sea, le voy a contar cómo fue mi experiencia haciéndome una endoscopía en Cuba. Esto es un procedimiento que todos conocen y que regularmente y que por supuesto es más o menos parecido en todos los países, pero sé que a muchos les da curiosidad producto al tema de la falta de insumos médicos que hay en Cuba. Hay personas que ni siquiera sabían que se hacían ese tipo de procedimientos y en general por todo lo que se habla del aspecto médico en Cuba. Les voy a contar si me costó dinero, si no me costó dinero, si fue con anestesia, si no fue con anestesia, en sí. Les voy a contar toda la historia y quédate en el video porque vas a enterarte cómo fue que comenzó todo y la locura un poco de las cosas que pasan aquí, que a veces parece que uno estuviese viviendo en una comedia porque son cosas inexplicables. Entonces, para no hacer el video de que me senté y converso con ustedes, vamos a hacer un vlog a lo largo del día y pues yo en el vlog les voy a ir contando. Comenzamos aquí que casualmente tengo que ir para el hospital, que tengo que hacerme la otra parte de analíticas. Yo tengo que hacerme una serie de exámenes, no solo uno. También les voy a contar por qué me mandaron a hacer la endoscopía y ahora pues logré y pues ahora tengo que ir a hacerme los análisis de sangre, ¿ya? Bueno, mis quereres, ya estamos en la casa, me sacaron sangre de aquí, miren el punto ahí, aquí ando con el algodoncito, con alcohol que te lo dejan puesto ahí, tú cierras el bracito y así es como te sacan sangre, así con una jeringuilla, te ponen la jeringuilla ahí, te sacan sangre y después te ponen el algodoncito con alcohol. Pues ahora llegué acá a la casa y tengo que prepararme el desayuno, porque recuerden que no he desayunado y me estoy muriendo de hambre. La verdad es que sí, estoy flojita. Entonces tengo aquí huevitos y lo que me voy a preparar es un huevo revuelto, o sea, los huevitos revueltos como yo les conté que a mí me gustaban. Y no sé si le echaré algo, alguna ensaladita, algún tomate o algo así. Y también creo que me voy a preparar una avena, no estoy muy segura. Y ya, con eso desayuno porque no tengo yogur ahora porque quedaron en que me iban a traer yogur ayer y no me lo trajeron. Así que debe ser mañana. Ahora, entonces aprovecho y cuando me siente pues les cuento un poquito. Bueno, les cuento en lo que voy preparando aquí. Yo hace 4 años cogí el COVID, recuerdo que fue en el 2022 para la etapa de abril fue que cogí COVID y lo curioso fue que me lo descubren porque Douglas empieza a hacer un proceso respiratorio y entonces a mí, yo lactaba en aquel entonces, le daba el pecho a Dasnita y como le daba el pecho deciden hacerme a mí la prueba del COVID. Pero yo lo único que tenía era cosas estomacales, ¿saben? Yo estaba con náuseas, yo estaba con mucho dolor en el estómago, tenía como una crisis también de diarreas y esas cosas. Ya, yo no tenía nada respiratorio. A Douglas le hacen una prueba que era súper demorada, pero a mí, por ser lactante, ¿sabes? Por ser una mamá que, lactante no, por ser una mamá que lactaba, que le daba el pecho a mi niño, me priorizan y me hacen la prueba que era más rápida. Y salí positivo, ¿saben? Yo salí positiva al COVID. Pero no vayan a creer que por salir positiva después algo cambió, ¿saben? No es como que después al final terminé teniendo algo respiratorio, pues no, nunca tuve nada respiratorio, no tuve ni fiebre, todo el tiempo, toda mi situación fue del estómago. A mí me explicaron que había personas, ¿sabes? Que del COVID no se sabía prácticamente nada y como que en cada persona daba diferente y mucho más que atacaba como quizás alguna parte que estuviese afectada. A partir de ese momento yo empecé a recibir inicialmente tratamientos que tenían que ver con como la gastritis, vamos a decirlo así, como que de forma,
sea, como la gastritis, pero estos tratamientos no me quitaban en aquel entonces el dolor. Me cambian el tratamiento, me ponen un antibiótico y todo un procedimiento determinado como si tuviera una bacteria, pero no me hacen un examen, ¿sabes? Me hacen exámenes de sangre, estas cosas, pero no me hacen endoscopía. No se sabía realmente qué es lo que era y se saca, vamos a decir que de manera de deducciones por el comportamiento que yo tenía de mi estado de salud. Al principio se eliminaba, pero pasaba el mes y volvía de nuevo la misma crisis, y volvía de nuevo a caer lo mismo, pasaba el mes y volvía lo mismo, o sea, no he dejado de volver a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, siempre volvía a sentirme de la misma manera, siempre volvía a estar enferma y volvía a sentir lo mismo. A partir de las 6 de la tarde me empezaban náuseas, me empezaba un dolor horrible en el estómago, que muchas veces no me dejaba ni comer y que me pasaba toda la noche con este dolor. Al despertar, en las peores etapas también despertaba con dolor, pero bueno, normalmente no despertaba con dolor y a lo largo del día eran que mi cuerpo iba cambiando este estado o tenía muchas diarreas, no sé, 16 diarreas, 10 diarreas en un solo día, sin razón, ¿sabes? Sin tener fiebre, sin tener un corte digestivo, era algo inexplicable. La doctora que me estaba atendiendo en aquel entonces, estoy todo pelúa porque me acabo de lavar la cabeza. La doctora que me estaba atendiendo en aquel entonces se fue de Cuba, ¿sabes? Se fue del país y pues de alguna manera me quedé un poco medio que desamparada. Pero ella me dejó, ¿sabes? Como que una recomendación, vamos a decirlo así, de con quién debía atenderme y pues fue que cambié de médico. Me atendieron en Amalia, eso es un hospital aquí, y recuerdo que cuando me atendieron no había equipo, ¿sabes? No había equipo para hacer endoscopía, estaba roto y pues no me hicieron endoscopía. Seguí con los tratamientos y supuestamente tenía una gastritis crónica, era lo que me decían que tenía y tuve que empezar a hacer obviamente dieta. Tuve que empezar a quitar una serie de alimentos que entre ellos está el café y por esa razón es que yo no tomo café. Porque miren que yo lo alargué, yo era fan al café, me encantaba el café. Entonces traté de que tomarme, por ejemplo, una tacita a la semana, de que fuera siempre con alimentos, no sé, miles de maneras para que por ninguna razón tuviese que dejar de tomarlo, pero lamentablemente había una realidad y el café era una de las cosas que más dolores me daba. Tuve que hacer una dieta extremísima y me acuerdo que tenía que solo pollo, malanga, arroz y fruta bomba, quitar una pila de cosas, no comía pizza, no comía espagueti y tuve el bajón de peso más grande de la historia de mi vida porque pasé de tener 72 kilos a pesar 54 kilos en apenas 15 días, ¿sabes? Hice un bajón extremo con esta dieta muy grande, más todo el proceso que tenía, porque tenía la dieta, pero seguía con todo mi proceso, ¿sabes? Seguía con diarreas, con miles de cosas, bajé muy fuerte y por supuesto me deprimí, porque yo siempre he sido delgada. Es verdad que uno tiene que amarse como es, pero muchas veces no estamos conformes con las cosas de manera involuntaria y yo, no sé, nunca he querido ser delgada. Entonces como que estaba en un peso que me sentía bonita, que era el que me había quedado después del embarazo y pues decía, ¿cómo llegué aquí? Me quedé que se me veía la clavícula, me quedé flaquísima, que creo que fue por allá por el principio. O sea, creo que esta etapa sí la vivieron ustedes conmigo porque ya yo aquí hacía videos de YouTube y tuve ese bajón de peso muy grande que los más viejos se pueden acordar de cuán flaquita yo me veía y que aún no estoy como cuando empecé, ¿sabes? No me he vuelto a recuperar de la Sofía que era antes de haber pasado ese proceso. Entonces, esta doctora llegó a la conclusión, una de las cosas que me dijo era que todo era hormonal, ¿saben? Como que me estaba pasando este proceso gástrico, esta acidez, estos dolores cuando estaba al caer con la menstruación, que no es menos cierto que a mí no me pasaba siempre, me pasaba ahora, luego me pasaba 2 meses y así. Y específicamente con la dieta es verdad que había mejorado muchísimo, había bajado mucho de peso, pero había mejorado muchísimo. Pero aún así, señores, el dolor no dejaba de existir. Aún comiendo sano, había veces que tenía dolor.
Les voy a aclarar algo aquí porque ustedes me hablan mucho del tema de la ranitidina. Les voy a explicar el tema de la ranitidina. Yo tomo ranitidina porque yo no puedo tomar como tratamiento largo, ¿ya? No debo tomar omeprazol porque ya yo lo hice como tratamiento largo y al final no me dio resultado. Sé que para muchos países la ranitidina está prohibida, en Cuba no, y específicamente la que se vende en Cuba no está prohibida. Esto yo busqué en internet y dice que es por ciertos experimentos que se hicieron antes del 2020 donde la ranitidina vencida o que estuviera en mal estado podía causar como ciertas, ¿sabes? Se deducía que podía causar células cancerígenas en las personas. Esto lo estoy diciendo lo que yo investigué, ¿ya? Células cancerígenas en las personas, pero esto lo hicieron por medio de animales y lo que está recomendado hoy en día es que no se tome ninguna ranitidina de antes del 2020 o que esté en mal estado. Entonces no se preocupen que no es lo que yo tomo, no es la que yo tomo, pero es lo que les explico. Porque aquí sí me la indican, ¿ya? No solo en Cuba, hay países donde todavía la ranitidina se indica, muchísimos países, y hay otros en los que fue eliminado como tal del mercado. Entonces, les explico. Me ponen como que cada vez que me tocaba el periodo debía una semana antes tomar ranitidina para tratar de evitar todo este proceso tan complejo donde yo tenía que ir a veces a las 2 de la mañana al hospital y cosas así porque la verdad... Déjenme vigilar el huevito que me lo come el gato. La verdad es que no me sentía bien, ¿sabe? Que tenía dolores, no sé qué. Pero a lo largo del tiempo, recuerdo que después de ver ese médico, esa doctora, fui a ver otro médico en el provincial. Aquí hay 2 hospitales, fui a ver en el provincial. No es porque aquella doctora fuera mala, sino en busca de ver si en algún lugar me hacían la dichosa endoscopía para saber bien qué tenía dentro de mi estómago y al final tampoco me lo hicieron. Yo he vivido haciendo dietas. Yo hace 4 años que no tomo café, no tomo alcohol, no tomo gaseados, como muy poco azúcar, prácticamente no tomo ningún lácteo, no tomo leche. No sé, no les puedo explicar. La pizza la como una vez cada 3 meses y rara vez la como. No como queso aquí en la casa, no como espaguetis muy seguido. O sea, no sé. Una serie de cosas que yo me eliminé y aún así, señores, yo seguía teniendo dolores, ¿sabes? Seguía con dolores. No se me quitaban los dolores sin poder identificar de dónde provenía este dolor. Sin embargo, un poco que por la buena alimentación que yo tenía, es verdad que comencé a mejorar muchísimo. Empecé a hacer ejercicio y empezó a cambiar totalmente mi vida. Ya no se me eliminó, yo seguía con el dolor. De vez en cuando eso me deprimía porque yo digo, ¿cómo puedes vivir con un dolor sin saber por qué te duele? ¿Sabes? Ese era mi comentario al respecto porque uno, no sé, yo pienso que todo el mundo necesita saber por qué te duele algo. Por ejemplo, yo soy una persona migrañosa, a mí padezco de dolores de cabeza, de toda la vida, ya, de siempre. Y a mí me hicieron una serie de pruebas para no detectar que fuera algo malo y ya. Yo sé que es migraña y yo vivo con mi dolor de cabeza, ¿sabes? Sé lo que tengo, sé cómo solucionarlo y me acuesto a dormir y ya. Pero cuando no sabes qué es lo que pasa, no sabes qué es el alimento que te cae mal o qué es lo que te está propiciando ese dolor, entonces es muy duro. Y el estómago es más duro todavía porque a mí me gusta comer. Entonces como que tenía que restringirme a alimentarme, a cosas, o sea, no tenía ni idea. Y pues de vez en cuando, o sea, como que siempre persistía a pesar de que ya más nunca fui al médico. Pero siempre en mi mente quedó como que yo iba a intentar de nuevo volver al médico, volver a todo, a ver hasta que a mí me pudieran hacer la endoscopía. Aunque hubo un momento ya que dije, mira, cuando me vaya del país ya yo veré qué tengo. Porque la verdad es que no me van a hacer nunca la prueba, siempre está el aparato roto, siempre es un problema diferente y nunca me voy a poder chequear. Y así pasaron muchos años hasta que me dio el chikungunya el año pasado en noviembre, que ustedes lo supieron. Ahí fue donde todo se revolvió, porque como que ya yo había aprendido a vivir de esa manera, pero todo se volvió a poner turbio, como digo yo, ¿sabes? El chikungunya te saca las enfermedades que realmente te afectan, o sea, saca lo peor de tu sistema y sacó mi supuesta gastritis extremísima, o sea, horrible. Estuve 15 días con diarrea sin parar. Estuve con dolores, los dolores en el estómago eran horribles, el estómago se me inflamaba, se me ponía durísimo. Aquello fue fatal. Two things went through my head. Alan saved me. Alan let me go. Bueno, entonces, para continuar por donde íbamos, porque ya nos quedamos en la parte así como que me dio el chikungunya y todo.
se puso malo de nuevo y viene como tal la parte importante de la historia porque es en la que ustedes más preguntas me hicieron porque tiene que ver con el ahora, ¿ya? Una vez que me pasa esto, como que vuelvo a ir para atrás, pues resulta que decido que una vez más tengo que volver a atenderme porque yo no puedo seguir lidiando con esta situación. Imagínense ustedes una persona joven con este dolor sin saber qué es, había gente que me decía que era mental, otros que no sé qué, y realmente yo tengo un dolor y necesito entender por qué tengo un dolor, ¿sabes? Uno necesita buscar un diagnóstico para también saber cuál es el tratamiento adecuado para eso. Para que entiendan cómo funciona Cuba, aquí tú vas normalmente al consultorio médico, que viene siendo como una atención médica inicial, primaria, que hay por manzanas, o al policlínico de tu área de salud, del lugar por donde tú vives. Tú vas acá, cuentas lo que te pasa y más o menos ellos te dicen que tal día es que va a haber consultas, ¿sabes? Tal día viene el médico especialista en eso, ¿sabes? Te indican algo para ese día y pues tú debes regresar el día que toca, ¿sabes? Te pueden decir el lunes tal, tú ves al médico que le toca como tal en ese día y a partir de ese momento esa es la persona que empieza a atenderte. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que no es como que tú tienes tu médico específico y bueno, ya, para eso está el médico de la familia, el médico ese, que ese sí es el médico tuyo como tal. Yo al estar con tantas personas pues me quedé sin nada y se supone que este debía ser el procedimiento nuevo, o podía ver a un médico pasado o podía ir y buscar un nuevo gastro que me viese. Como todos ustedes saben, aquí la situación con la salud está extrema. A decirles además que esto es gratis, ya. Esto es como tal, no es que tienes que ir, pagar, o tampoco es que tengas un seguro, ¿sabes? Es así, es gratis, tú vas y así es como procede el tema de la atención. Esto tiene alrededor de muchas complicaciones muchas veces porque si el médico no puede venir, no viene y es el que le toca en ese tiempo, o si lo tienen movilizado cuando, por ejemplo, la pandemia o ante cualquier situación, pues no hay médico y ya. Ahora, producto a la situación que estamos viviendo del combustible, pues todo esto se ha reorganizado y las consultas se han aislado. Aparte de que se han aislado, no se permite como tal determinados procedimientos, al no ser que sea urgencia. Estaba decidida, pero no conocí un gastro, varias personas me dijeron y tuve la suerte que uno de los alumnos que tuve pues era gastro, conversé con él, ¿sabes? Recuerden que son alumnos mayores de edad, mis alumnos son personas grandes, desde los 18 años hasta, no sé, 60 y pico años, la edad que sea que una persona decida emprender. Uno de mis alumnos era gastro, conversamos de la situación y él me dijo, pues ven a mi consulta que yo te voy a atender, ¿entiendes? Y de esta manera pues logré empezarme a ver de nuevo con el gastro, que era algo que yo estaba esperando hacía mucho tiempo de poder encontrar esto. Lo más interesante fue que este gastro sí me dice, bueno, te vamos a hacer la endoscopía, ¿sabes? Te vamos a hacer el procedimiento, te vamos a hacer todo, te vamos a hacer una analítica completa, te vamos a chequear completo, te vamos a hacer todo el procedimiento. Nosotros fuimos en el momento que teníamos que ir a lo que vendría siendo como tal la consulta. Voy a la consulta, me hicieron una serie de preguntas, ¿sabes? Como todo mi historial médico, desde cuándo, cómo me sentía, qué me pasan con determinados alimentos, o sea, qué es lo que yo tenía como tal y toda mi historia médica, toda la historia médica estomacal de mi vida, toda la gastrointestinal, no sé, de mi estómago, donde yo lo conté porque esto es un problema que se me agravó mucho a partir del COVID, como lo expliqué, pero yo toda mi vida he tenido mis cositas, no se crean que mi tema con el estómago es largo. Entonces, bueno, hicimos todo el historial, me mandaron una serie de exámenes, muchísimos exámenes que tenían que ver con analíticas de sangre, electrocardiograma, tenían que ver con ultrasonido y por supuesto la endoscopía. Inicialmente, ¿sabes? Se me pone consulta de endoscopía, inicialmente no se puede hacer consulta porque pasa todo lo que sucede, que ya ustedes saben, con el tema de Cuba y todo el colapso en el que caímos, y el médico me comunica que se determinó que no se va a hacer este tipo de procedimientos al no ser que sea de urgencia. Este tipo de cosas no sé qué tienen que ver con el combustible, pero no sé si tienen que ver con el manejo de los equipos allá adentro o algo así, ¿sabes? Realmente desconozco el por qué. El perro se volvió loco. Realmente desconozco el por qué se determina así, pero bueno, fue lo que dijeron y ya. Y pues nada, una vez más dije, pues de nuevo vuelvo a lo mismo y nunca voy a tener resultados. Resulta que al final pues cambiaron esta cuestión.
¿sabes? Como que todo aparentemente fue volviendo a la normalidad y resulta que no me lo podía hacer entonces porque el equipo estaba roto. Siempre yo digo, pero qué mala suerte yo tengo cuando no Juan es la hermana y es como que no estoy destinada a hacerme el dichoso procedimiento. Pero resulta que al final yo creo que ya yo ni quería hacerme porque ustedes saben que estaba asustada. Gracias a Dios pues al final sí se arregló el equipo, porque la verdad es que aunque uno tenga miedo, uno sabe que tiene que hacerse el procedimiento. Entonces pues ya me estimaron fecha y me dijeron el equipo ya se arregló, se va a atender este día y pues tienes que estar ahí este día. Me dijeron cómo debía hacer, qué es lo que tenía que hacer, que tenía que coger y la última hora que tenía que comer era alrededor de las 7 de la noche y tenía que ser un caldo o una sopa y a partir de ese momento solo líquido, o sea, solo agua hasta las 10 de la noche. De las 10 de la noche en adelante no podía, vía oral cerrada, no podía tomar nada líquido, no podía comer nada sólido y tampoco podía tomar medicamentos. Esto hasta las 8 de la noche, que era la hora que debíamos estar en el hospital y esperar mi turno. Él sí me dejó claro que es más larga la espera que el procedimiento, que era un procedimiento rápido, pero que había que esperar muchísimo porque evidentemente no era la única y bueno, ya ahí nos enteramos y nos dimos cuenta que como que se valora mucho, nos dimos cuenta que trataban de priorizar los casos o el orden era de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, a también otro tipo de enfermedades que pudiera tener paciente, por ejemplo diabetes, hipertensión, o sea, personas que fuera más complejo el tema de la espera o el tema de la parte alimenticia de estar tanto rato en ayunas y por último, por supuesto que le da. Entonces pues ya ahí me di cuenta que a mí me iba a tocar al final. Vamos a ver qué pasó una vez que yo llegué al hospital al otro día. Aquí nada es color de rosa y prácticamente, aparte de lo curioso que es vivir en mi país, donde todo es un poco atónito, atrasado y difícil de comprender, pues asimismo suceden cosas realmente maravillosas y maravillosas en el sentido irónico de la palabra. Nosotros llegamos los primeros a las 7:15 de la mañana, yo me desperté tempranito y resulta que pensamos que por eso éramos los primeros, después nos enteramos de lo que le expliqué, que no había orden, que era en el orden que los doctores te llamaban. Pero cuando nosotros llegamos, lo primero que pasó es que estaba inundado la consulta, ¿saben? Esto hay que entrar por un pasillo, cuando entras por el pasillo hay otro pasillo, que ese pasillo ya tiene identificado que dice consulta de gastro, y cuando entras adentro están las consultas. Resulta que en el pasillo que daba hacia afuera, al pasillo general a donde las personas se sientan, todo eso estaba inundado. Es verdad que cuando llegamos se veía el cartel medio así bajo, a mí me llamó la atención si la otra vez lo había visto así, pero no me di cuenta del tema puertas. Considero que la otra vez, o creo que la otra vez vi las puertas abiertas, así que me pareció que eso estaba totalmente normal. Luego llegaron otras personas, marcaron detrás de mí y después también llega la persona que se encarga de la limpieza, un chico que se encarga de la limpieza y empieza a limpiar y a quitar la inundación. Yo sí veía que los doctores no entraban como tal y que además de eso entró un doctor y salía, y yo decía, qué cosa tan rara, hasta que alrededor de las 8:30 alguien comenta y le dice al muchacho que está limpiando que el director, no sé si de la consulta o del hospital, eso no lo sé, solo dijo que el director había dicho que no iban a hacer ningún procedimiento ni iban a consultar si no venía la policía. Ahí se formó un caos de comentarios, señores. Todos sabemos que la policía en Cuba pues llega súper atrasada, llega cuando quiere llegar, y ustedes me dirán, ¿por qué la policía? Y es que la puerta esa, que yo no recordaba qué era o si estaba abierta o cerrada, resulta que la puerta se la habían robado por la noche. Ahí vino el custodio que le había tocado esa noche, el hombre nos contó, el pobre, las condiciones que hay de seguridad. Hay 19 puntos de control en el hospital y solo 2 puntos de control están cubiertos. ¿Qué significa esto, señores? Que hay 2 personas caminando por todo un hospital inmenso durante toda la noche, velando la seguridad del hospital en cuestiones de infraestructura y de los medios, pero además también están solo 2 personas velando también la seguridad de los pacientes. Así que ya con esto les digo la situación tan precaria que tiene nuestro país con el tema de las contrataciones, porque el salario es tan bajo que nadie quiere hacer ese trabajo. ¿Saben? La gente prefiere hacer cosas particulares que trabajar como custodio cuando el salario realmente no te va a alcanzar y estás exponiendo de alguna manera tu seguridad. Ya se imaginan la poca seguridad que hay ahí.
Además, decirles más que él mismo nos contó que eso estaba inundado a las 2 de la mañana, que eso era una boca de lobo porque no tiene luz, y él miró desde lejos pero no pasó por ahí porque realmente no quería exponer su vida y le daba temor el coger por ahí a esa hora. Por esta razón no se pudo saber quién era, aunque según teorías y todo lo que se habló ahí es muy probable que fuera alguien de adentro, porque este tipo de puertas tienen un sistema que según ellos nada más se deben abrir desde adentro del hospital. La verdad, eso son especulaciones, no sabemos, pero el punto es que se robaron la puerta y que los pacientes teníamos que esperar a que se solucionara este problema, y que además estaban ahí todos los pacientes en espera de una endoscopía, mayormente personas mayores, y que sabían que si no te la haces ese día es muy probable que no lo hicieras más. Incluso yo escuché un doctor decir: trae a fulano hoy porque hoy es el último día de endoscopía. No sé si es que a partir de ese momento iban a hacer esto que les digo de que solamente era por urgencia, que quizás una vez cada X tiempos que van a hacer para el público, pero el punto es que lo interesante y lo que yo siempre me he preguntado de cualquier diagnóstico en Cuba en estos momentos, porque antes las cosas no eran tan así, es que ¿de qué te sirve hacer un diagnóstico cuando la persona se está muriendo? Se supone que el diagnóstico es para tratar de salvar a la persona, para tratar de evitar que llegue a ese punto. Entonces es algo descabellado. Hay que asumirlo, es de la forma en que vivimos. Es gratis, pero realmente, ¿qué haces si tienes algo que te está matando y no te vas a enterar hasta cuando te estés muriendo? Por ejemplo, la prueba citológica, el papinoloco, creo que es como se llama en otros lugares, en las mujeres cubanas no se le hace ya. Y antes, a partir de los 25 años, todas las mujeres se hacían pruebas citológicas. Ahora es solo si tú tienes un caso de cáncer ya es que te lo hacen. Mientras tanto, esa es la prueba para el cáncer de útero. Mientras tanto, no se hace el procedimimiento. Y eso es bien peligroso. Entonces, bueno, sin desviarnos del tema, resulta que, bueno, ahí empezaron muchos comentarios. Había una señora incluso pobre que estaba hasta enferma de los nervios, porque se veía que estaba enferma de los nervios. Ahí empezó diciendo como que los policías eran unos guarapitos, unos chivatones, y por eso no venían. A ellos no les gustaba trabajar, pero hasta ahí parecía una persona un poco molesta. Empezó a contar que ella tenía que operarse y que ella se va a morir si no la eso, pero después aquello se tornó muy raro. Por eso les digo que se ve que estaba enferma de los nervios o algo así, porque terminó diciendo que ella no se atendía con doctoras mujeres porque las doctoras mujeres eran unas zorras. Dijo las malas palabras, dijo que eran unas zorras y que las doctoras mujeres estaban con los policías. No sé, empezó a decir cosas muy raras, hablando en general, tú sabes, como que de todo el mundo. Decía que ella siempre de todo se atiende con hombres, ella no se atendía con mujeres. Y bueno, realmente estas cosas son tristes, pero bueno, es parte de ese proceso. Bueno, resulta que entre consulta inundada, policía que tenía que llegar, bueno, nos cogió tardísimo, y al final los propios médicos, que son muy buenos, determinaron que iban a dar la consulta, porque ni la policía iba a llegar y las personas que estaban ahí enfermas, no era justo que tuvieran que cambiarlo por una mala seguridad que propicia el propio país en general, o sea, el propio sistema, que no le paga un buen salario a las personas, y las personas no quieren trabajar en esos sitios, ni le dan la seguridad para ese tipo de trabajo. Entonces al final comenzó la consulta. Yo por supuesto fui una de las últimas porque les expliqué que ahí me di cuenta que llevaba un proceso. Priorizaron a las personas diabéticas, a las personas operadas, y yo soy una persona joven y bueno, iba simplemente por un dolor con el que he vivido. El procedimiento, el momento, yo estaba muy nerviosa, el corazón se me iba a salir, se los juro, estaba muriéndome los nervios. Había escuchado miles de formas que si me iban a sedar, que si me iban a esto. Yo sé que en Cuba no te sedan, ¿sabes? Sé que en Cuba no te ponen la anestesia de esa forma. Les voy a explicar porque sí me pusieron anestesia, pero les voy a explicar cómo. Sé que no te duermen. También me decían que no debe ser dormido. O sea, en resumen, no sé bien cómo lo hacen sedado en otros lados. Y yo estaba muy nerviosa, o sea, todo el mundo me había dicho sus experiencias de maneras distintas, y yo la verdad es que estaba muriendo de los nervios. Lo que sí es muy importante es que confiaba en la persona que me iba a hacer el procedimiento, y por esta razón, o sea, había dos cosas. Primero, por mi hija sentía que tenía que hacérmelo para saber realmente y tratar de tener una mejor calidad de vida. Para eso mismo, para que si era lo peligroso, saberlo temprano. Y segundo, por una cuestión un poco de que confiaba en el doctor, y si ya al final esa persona había decidido atenderme y habíamos hecho todo ese procedimiento, sé que esto no iba a tener no se iba a repetir de nuevo. Así que por supuesto hay que ser maduro, adulto, y pues enfrentarse a las situaciones por más incómoda que pudiera ser.
la prueba. Bueno, entonces cuando entro a la prueba, lo primero que me ponen es a firmar un papel, ¿sabes? Me piden mi carnet de identidad y te ponen a firmar un papel que es como el consentimiento de la prueba que te vas a realizar, ¿sabes? Como que, bueno, yo esa parte no la entendí bien, eso me puso súper nervioso porque yo dije, Dios mío, ¿estoy dando el consentimiento de qué? Voy a morir ahí adentro. Algo así, ustedes creerán que es locura mía, pero la verdad es como que eso me asustó. O sea, es un consentimiento firmado como de que te vas a realizar ese procedimiento y como que te vas a portar bien, vamos a decirlo así, ¿entienden? Entonces, porque recuerden que es sin anestesia local, sin anestesia general, ¿sabes? No te anestesia en general, no te sedan como tal. Entonces, pues, ya después que firmas ese papel tienes que esperar porque ellos tienen que hacer un proceso de esterilización del equipo entre cada paciente y luego cuando entras empiezan a preparar todo ahí, no sé, los líquidos, las cosas, o la anestesia, algo de eso, y me dicen, o sea, primero estoy sentada, ya al lugar como que me van a hacer endoscopía, no puede entrar Dula se queda afuera, el acompañante puede entrar contigo hasta un sitio ahí donde firmas y eso, y está ahí al ladito, está cerquitica, pero no puede entrar como tal a donde te lo están haciendo. Entonces yo estaba ahí súper nerviosa, me preguntaron y todo que cómo me sentía, le dije que muy mal. Y entonces pues lo primero que hicieron fue echarme un spray de anestesia, lidocaína o algo así. O sea, abrí la boca, me echaron el spray y ese fue como el anestésico. Yo me acuerdo que de momento empecé a sentir que ya cuando tragaba no lo sentías, es como que tienes anestesia en un brazo y tú lo mueves y lo ves moverlo pero no lo sientes, ¿entiendes? Eso fue una muy mala impresión porque te sientes como, no sé, como si tuvieras una alergia. No sé si la palabra es alergia, pero es una cosa bien rara en la garganta. Pero bueno, a todos nos han anestesiado, no sé, una muela y se siente más o menos la misma sensación. Ya me echan esa anestesia, me acuestan de lado en posición fetal, tengo que comprimir las rodillas, ¿saben? Como apretar para el estómago. Mis brazos los tengo que meter entre mis piernas y me explica la enfermera que no puedo tocar el equipo por ninguna razón. Detrás de mí se pone la enfermera como que en la parte trasera y me ponen una boquilla que es para mantener la boca abierta y pues el médico por delante pues ella me dice tú solo como que escúchame lo que te voy a decir y o sea, como que sigue lo que yo te diga. Entonces ya el médico introduce y me dijo tragué y me dijeron ya entró. Ahí tuve varias arqueadas inicialmente, ¿sabes? Ya cuando sientes aquí la anestesia es aquí, como para que pase, pero ya aquí, o sea, como para que no te sientas tragando, vamos a decirlo así. Pero ya aquí esto era horrible, ¿sabes? Yo sí sentía ya la sensación de tener un tubo en la garganta y yo estaba despierta y sintiéndolo todo, no es que me anestesian todo esto. Recuerdo que al principio me arqueé muchísimo y entonces ella me explicaba que tenía que respirar, la enfermera me explicaba que tenía que respirar por la nariz suave para ayudar también, para que no hubiera ningún mal procedimiento con el equipo, porque esas arqueadas, imagínense, ese movimiento, me arqueé como unas 3 veces o 4 veces, no sé bien, hasta que logré coger la respiración, empecé a respirar lento. Recuerdo que ella me decía, acomódate bien para que salga bien la saliva, ¿sabes? Y puedas controlar esa arqueada de vómito que te viene porque pasa por eso. Obviamente no vomitaba nada porque para eso tenía el estómago vacío, pero sí era una sensación mala. Bueno, logré respirar profundo y concentrarme. Yo recuerdo que hacía cosas como cosas así, ¿sabes? Como ese tipo de sonido o cosas así, pero la verdad es que no eran porque me dolía algo, sino porque sentía que estaba haciendo muy incómodo, ¿sabes? Esa es la realidad, mucha incomodidad. Hicieron todo el procedimiento, en algún momento subieron para arriba y como que ahí volví a desconcentrarme, ¿sabes? Como cuando me vienen sacando tuvieron que entrar de nuevo y ahí volvió a darme otro ataque, volví a tener como 2 arqueadas hasta que pude concentrarme de nuevo y ahí sí saco una mano para explicar que me dolía aquí, ¿sabes? Me dolía el cuello. Y bueno, ya la enfermera lo que me decía era como que me tranquilizara, que me calmara, ¿sabes? Todo este tipo de cosas y me repetían todo el tiempo que lo estaba haciendo muy bien. Yo quiero recalcar porque es muy importante porque estamos adaptados siempre a quejarnos o a decir cosas malas de determinados procederes. Es verdad que aquí uno cuando le pasa algo malo a nivel médico, atención, lo que sea, uno dice la verdad y yo también voy a decir la verdad. La atención fue excelente. Eso es un procedimiento traumático, mucho más yo pienso que sin anestesia. Y para eso es muy importante las personas encargadas de eso. La enfermera fue maravillosa conmigo, el médico fue muy bueno conmigo también y había otra doctora también que fueron muy buenos, pero principalmente el tema de la enfermera porque bueno, los médicos estaban atendiendo lo que veían en el televisor y en mi caso pues la enfermera estaba todo el tiempo pues hablando conmigo al oído, diciéndome y pasándome la mano por la cabeza y creo que eso es muy valioso
y hace que la situación sea muy diferente, ¿sabes? Te hace sentir seguro, te hace sentir muy distinto. Decirles que ahí me hicieron biopsia en el duodeno y me hicieron biopsia también en el estómago como tal. El resultado que salió, bueno, cuando salgo de ahí tenía que esperar al diagnóstico. Me dolió un poco la garganta, eso sí, y el diagnóstico que dio al final me salió una gastritis en la zona antral del estómago, que es la parte baja, por lo que tengo entendido, y una duodenitis. A mí me hicieron biopsia en el duodeno y me hicieron biopsia en el estómago. La biopsia del estómago deduzco para ver de qué es la gastritis y el duodeno a ver por qué tengo esa duodenitis. Entonces tengo que esperar por las biopsias, esperar el resultado de estas, a ver qué me dio. Al final esperemos que no sea nada malo, por supuesto. Ahora estoy en dieta, estoy con medicamentos y tratamientos, sigo con el dolor, les digo la verdad, sigo con el dolor, estoy con el dolor en estos días casualmente. Hoy se van a dar cuenta que quizás ustedes no lo notan, pero hay un momento que yo estaba como con una ropa y después estuve mucho tiempo sin hablar con ustedes y es porque la estaba pasando un poco mal con el dolor, ¿sabes? Ya me he ido recuperando, es principalmente cuando comí, almorcé. Pero sí siento que he mejorado con la dieta nueva, el tratamiento, toda esta serie de cosas y tengo fe de que voy a mejorar mucho más. Solo esperar a ver bien qué me da. El tema del duodeno es, vamos a decir que hasta cierto punto, el más importante, porque ahí va a salir si tengo una bacteria, si tengo un parásito, si tengo una intolerancia o si tengo otra cosa que ojalá no sea, ¿sabe? Algo malo, algo en sí, pero hay que tener fe y creer que todo va a salir bien. Y buena noticia es que no tengo úlceras, que mi estómago en la mayor parte está bastante bien, no tengo el esófago ningún problema, tengo toda mi parte muscular dentro de mi estómago correcto. Entonces solo ver por qué tengo esta duodenitis, por qué tengo mi duodeno inflamado, irritado, qué es lo que le pasa, sería lo que nos queda. Yo realmente estoy nerviosa con el tema del resultado y todo eso, pero por otro lado me siento bien de haberme logrado hacer un diagnóstico, de haberme logrado hacer una prueba, de haber podido descubrir para así saber realmente qué es lo que debo tomar, cómo debo cuidarme y no vivir del arte, de creer de que esto me va a hacer bien o esto me va a hacer mal y a lo mejor quizás lo que me estoy es acabando mucho más con el estómago. Yo recuerdo cuando terminé, ellos me dijeron cómo fue todo, le dije horroroso. Yo lloré en el casi final, ¿sabes? Se me salieron las lágrimas pero bueno, valiente ahí, fuertecita y aguantando con el tubo que hayan metido en la garganta. Y bueno, ya un poco para terminar, secuelas que me quedé con dolor de garganta, que hoy puedo decir que ya no lo tengo. Ya han pasado 4 días, hoy sería el 5º y hoy es que viene a no dolerme, pero estuve 4 días con dolor de garganta. Quizás si estornudo lo vuelvo a sentir porque era raro, no se sentía como cuando nos duele la garganta, sino que me lo sentía como adentro. Y por otro lado, pues que ese día sí me quedé con algunos dolorcitos en el estómago, me daban como tirones de momento, sentía burbujeo y cosas así, que es parte también del aire o cosas que tiene que ver con la prueba. Pero bueno, en general la recuperación después de la prueba fue buena, fue normal. Y pues nada, que ahora tengo que esperar los resultados, no me queda de otra, solo esperar y seguir el procedimiento, la dieta. Ahora me quitaron las harinas, porque puede haber riesgo de una intolerancia al gluten o una intolerancia al lácteo, entonces me quitaron los lácteos, las harinas, me quitaron unas cuantas cosas que vamos a ver qué hago para mi cumpleaños. Ya pedimos hasta que el cake fuera de maicena por la situación del tema de mi estómago, pero mi cumpleaños está aquí, señores, y yo estoy que no puedo comer nada. Qué cosa. Entonces pues nada, que así estamos. Hoy me ven con mejor cara, la verdad yo estaba ese día hiper nerviosa y bueno, solo estoy ahora en espera de los resultados que también me asustan, pero que al final estoy feliz de haberme podido atender y de alguna forma saber. Cuéntame cómo, si te has hecho una endoscopía, cómo se hace en tu país. Decirles que el tubo era gordísimo, era una cosa así por lo menos yo lo veía así. Si te has hecho, cómo ha sido el procedimiento, si me has seguido desde hace mucho tiempo y sabes todo mi problema y como tal, cuéntame cómo te sientes de enterarte que al fin ya me logré hacer la prueba y demás y nada, coméntame lo que quieras. Besito, los quiero mucho, chao.